Clínicas jurídicas. Seguimos entonces avanzando en nuestra materia. Habíamos terminado de hablar respecto de la contestación de la demanda, artículos 309 hasta 313. Y entonces, a propósito de la contestación de la demanda, es que vamos a hablar de la parte procesal de la reconvención de manera general, como siempre lo hacemos para explicar de qué se tratan los escritos que deberíamos hacer, y luego vamos a hablar respecto del escrito mismo de reconvención. Entonces vamos a comenzar leyendo las disposiciones relacionadas con la reconvención. Como siempre, tengo mi Código de Procedimiento Civil y mi Código Civil, que son necesarios para cuando estamos en clases presenciales y por ende ahora también. Entonces vamos a leer los artículos 314 hasta 317 que se refieren a este trámite del procedimiento. 314. Si el demandado reconviene al actor, deberá hacerlo en el escrito de contestación, sujetándose a las disposiciones de los artículos 251 y 261, y se considerará para este efecto como demandada la parte contra quien se deduzca la reconvención. 315. No podrá deducirse reconvención sino cuando el tribunal tenga competencia para conocer de ella, estimada como demanda, o cuando sea admisible la prórroga de la jurisdicción. Podrá también deducirse aun cuando, por su cuantía, la reconvención deba ventilarse ante un juez inferior. Sigue el inciso segundo de este artículo 315. Para estimar la competencia, se considerará el monto de los valores reclamados por vía de reconvención separadamente de los que son materia de la demanda. (316) La reconvención se sustanciará y fallará conjuntamente con la demanda principal, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 172. De la réplica de la reconvención se dará traslado al demandante por 6 días. Y dice el inciso tercero del artículo 316, no se considera, sin embargo, en la reconvención aumento extraordinario de término para rendir prueba fuera de la República cuando no deba concederse en la cuestión principal. Y el último artículo, que es el 317, señala: contra la reconvención hay lugar a las excepciones dilatorias enumeradas en el artículo 303, las cuales se propondrán dentro del término de 6 días y en la forma expresada en el artículo 305. Acogida una excepción dilatoria, el demandante reconvencional deberá subsanar los defectos de que adolezca la reconvención dentro de los 10 días siguientes a la fecha de notificación de la resolución que haya acogido la excepción. Si así no lo hiciere, es decir, si no corrigiere el demandante reconvencional los defectos que se le plantean en la excepción dilatoria dentro del plazo que señala la ley, 10 días, se tendrá por no presentada la reconvención para todos los efectos legales por el solo Ministerio de la Ley. Es decir, de la sola lectura de estos artículos se desprende que hay algunas modificaciones respecto de la tramitación de la demanda principal. Entonces, para aquellos que no han tramitado nunca todavía, y les quede más claro, la demanda del demandante se llama demanda principal
y la demanda del demandado se llama demanda reconvencional. Es una cosa obvia, pero hay que decirlo. Entonces acá tenemos ahora al demandado que está demandando al demandante. Y todas las actuaciones entonces que debe cumplir la demanda, va a tener que cumplirla también la demanda principal, la demanda del actor, ¿no es cierto? Va a tener que cumplirla también la demanda del demandado, es decir, esta demanda reconvencional, con ligeras variaciones en cuanto a la forma, por ejemplo, de rendir prueba en un término extraordinario, en cuanto, por ejemplo, a el plazo que tiene el demandante reconvencional para subsanar los errores, etcétera, etcétera. Pero son ligeras variaciones. ¿Por qué? Porque evidentemente que el proceso se torna más engorroso cuando hay una demanda reconvencional. Es decir, las dos partes directas, ¿no es cierto?, son demandantes. Y hay que cumplir plazos para los diferentes trámites de contestación de las respectivas demandas y después de los otros trámites que siguen de la réplica y de la dúplica de las respectivas demandas. Entonces, solo el aspecto de los plazos ya torna más engorrosa la tramitación. Si a esto ustedes le suman que se pueden presentar incluso excepciones dilatorias a la demanda reconvencional, ahora por el demandante principal, entonces más engorrosa se torna la tramitación, porque va a haber que esperar que se resuelva la excepción dilatoria. Y si es que se acoge, va a haber que esperar el plazo que sea la ley para ver si el demandante reconvencional subsanó los defectos que le hizo presente el demandante principal a través de una excepción dilatoria. Claro, entonces el procedimiento se torna más engorroso y por eso que la ley de alguna manera limita algo los trámites de la demanda reconvencional. Ahora, ¿qué cuestión es interesante recalcar? Porque de eso se trata en estas clases prácticas, ¿no es cierto?, antes de hacer los escritos. ¿Qué es interesante recalcar respecto de la demanda reconvencional? La primera cosa es que si el demandado reconviene, el actor deberá hacerlo en el escrito de contestación. En el escrito de contestación. Esa es la oportunidad que manda, no olvidemos que los preceptos legales mandan, prohíben o permiten, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, eso es lo que manda la ley procesal, que este trámite debe cumplirse en el escrito de contestación. Es decir, cuando el demandado contesta la demanda principal, en ese momento debe deducir su demanda reconvencional. Conjuntamente. Por esa razón que normalmente, cuando se presenta demanda reconvencional, la suma es, en lo principal, demanda de cumplimiento de contrato con indemnización de perjuicio, por ejemplo. Punto. Primero, otro sí, demanda reconvencional. Y ahí se está cumpliendo, ¿no es cierto?, con lo que exige el legislador. Demanda reconvencional en el mismo escrito de la demanda, no de la demanda, sino que de la contestación de la demanda que hace el demandado. Porque esta demanda reconvencional, valga la redundancia, es la demanda del demandado. Por eso es que, como les dije en alguna clase anterior, en muchas oportunidades, por diferentes razones, a veces porque no se tienen todas las pruebas, o porque para conseguir los documentos a lo mejor se necesita un plazo mayor, etc., a veces se prefiere no presentar la demanda reconvencional, sino que esperar el resultado del juicio que ya está, del juicio principal. Y dependiendo del resultado, si por ejemplo le dan la razón al demandado, ahí el demandado podrá presentar ya separadamente su propia demanda principal, que vendría a ser la demanda reconvencional, utilizando
otra etapa u otro estadio, como también se dice, procesal. Bien. Si el demandado entonces reconviene, el actor deberá hacerlo en el escrito de contestación. Clarísimo. Sujetándose a las disposiciones de los artículos 254 y 261. El 254 señala los requisitos de la demanda, ¿no es cierto? Los 5 requisitos de la demanda, los mismos tiene que cumplir la demanda reconvencional. Y también con lo que exige el artículo 261. En el sentido de que notificada la demanda a cualquiera de los demandados y antes de la contestación podrá el demandante hacer en ella las ampliaciones o rectificaciones que estime convenientes. Estas modificaciones se considerarán como una demanda nueva para los efectos de su notificación y solo desde la fecha en que esta diligencia se practique correrá el término para contestar la primitiva demanda. Es decir, al igual que el demandante principal, el demandante reconvencional tiene derecho antes de que el demandante conteste la demanda reconvencional, tiene derecho a hacerle ampliaciones o rectificaciones, como lo ordena el 261. Y estas modificaciones, llámese ampliaciones o rectificaciones, se considerarán como una demanda nueva para los efectos de su notificación. Es decir, para que se le notifique completamente la demanda reconvencional al demandante. Sí, por eso la ley le exige ahora al demandado que en su demanda reconvencional cumpla con el artículo 254, requisitos de la demanda, y con el 261, que son estas ampliaciones y rectificaciones que deben notificarse, ¿no es cierto?, antes de que el demandado reconvencional, es decir, el actor, conteste la demanda reconvencional. Y se considerará para este efecto como demandada la parte contra quien se deduzca la reconvención. Claro, el demandado, ¿no es cierto?, va a ser ahora el actor, el demandante principal. Eso es lo que está diciendo la ley. Y eventualmente podría haber otro demandado. Y entonces va a haber que notificarle también a este otro demandado que podría existir. A lo mejor, no sé, un fiador del actor o alguien que está relacionado directamente con la acción. De eso se trata, es decir, principio, ¿no es cierto?, de igualdad de las partes. Que las dos partes tengan los mismos derechos procesales. 315. No podrá deducirse reconvención sino cuando el tribunal tenga competencia para conocer de ella, estimada como demanda. Claro, tiene que ser competente el juez de la causa principal, ¿no es cierto?, de la demanda principal para conocer de la demanda reconvencional. Si se trata de una demanda de cumplimiento de contrato, ¿no es cierto?, con indemnización de perjuicio, no se podría, por ejemplo, demandar por un choque, aunque sea al demandante, o no se lo podría demandar en un juicio de legitimación, ¿cierto?, o de reconocimiento de paternidad, porque es de competencia del juzgado de familia, etc. Tiene que tener competencia el juez civil que conoce de la demanda principal. O cuando sea admisible la prórroga de la jurisdicción. Claro, si es admisible la prórroga de la jurisdicción, tampoco tendría competencia el juez. Entonces, no podría conocer de esta demanda reconvencional. Podrá también deducirse aun cuando por su cuantía la reconvención deba ventilarse ante un juez inferior. Claro, si se trata de la misma acción o de los derivados de la acción principal, aunque la cuantía sea inferior, la ley dice que va a ser competente el juez. Es un principio de economía procesal. ¿Para qué mandar, ¿no es cierto?, ante otro tribunal que tenga competencia sobre la misma acción, a tramitar un pedacito de la acción, ¿no es cierto?, porque estamos hablando de la cuantía? Entonces, en ese caso se mantiene dentro del mismo tribunal la competencia. Después,
Para estimar la competencia se considerará el monto de los valores reclamados por vía de reconvención separadamente de los que son materia de la demanda. Separadamente de lo que son materia de la demanda. Pero eso es para estimar la competencia, ¿no es cierto? Se tienen en cuenta los valores y ahí hay que hacer, ¿no es cierto?, una operación normalmente matemática. Me gustaría comentarles que durante tantos años que trabajé ejerciendo en los tribunales, y por haber leído en su oportunidad al respecto, en Chile no es tan exigente el legislador respecto de la competencia para los efectos de la demanda reconvencional. ¿En qué sentido? En el sentido de que otras legislaciones, para admitir una demanda reconvencional, exigen que los hechos en que se basa la demanda reconvencional tengan relación directa y específica con la demanda principal. Acá es un poco más amplio la idea, parece. Porque no es necesario que sea tan precisamente derivados los hechos de la demanda principal para presentar la demanda reconvencional, sino que de repente se podría ampliar un poco, ¿no es cierto?, esa demanda reconvencional, que tiene que estar relacionada, sí, con la acción principal, pero parece que aquí se puede ampliar un poco, es decir, extender, ¿no es cierto?, los hechos fundantes de la demanda reconvencional un poco más allá de los hechos fundantes de la demanda principal. Eso lo va a calificar el juez en su momento para pronunciarse respecto de su competencia. Claro, cuando no tiene ninguna relación los hechos de la demanda reconvencional con los de la demanda principal, sí, en ese caso no va a tramitar seguramente el juez de la causa la demanda principal, la demanda reconvencional, perdón. Pero es un poco más ancha la idea de los hechos que fundan la demanda reconvencional en su relación con los hechos que fundan la demanda principal. Bien. Qué interesante entonces que la reconvención se sustanciará y fallará conjuntamente con la demanda principal, sin perjuicio de lo indicado en el artículo 172. Es decir, cuando en un mismo juicio se ventilen dos o más cuestiones que puedan ser resueltas separadas o parcialmente, sin que ello ofrezca dificultad para la marcha del proceso, y alguna de dichas cuestiones o partes de ellas lleguen al estado de sentencia antes de que termine el procedimiento, en las restantes podrá el tribunal fallar desde luego las primeras. Si hay algunas cuestiones que pueden fallarse sin afectar, ¿no es cierto?, el fondo de la acción deducida, entonces el juez, otra vez en virtud de la economía procesal, va a poder fallar estas cuestiones. ¿Por qué? Porque lo dice la ley precisamente. También entonces acá se alude a los trámites posteriores a la demanda y la contestación, tal como en el caso de la demanda y contestación de la demanda principal. En el inciso segundo del 316 se dice: de la réplica de la reconvención se hará traslado al demandante por 6 días. También tienen derecho a replicar y duplicar, ¿no es cierto? Una vez que el demandante principal es notificado de la demanda reconvencional, ¿no es cierto?, contesta la demanda. Entonces el trámite que sigue es la réplica, si es que no hay excepciones dilatorias, ¿no es cierto? Contestó el demandante principal la demanda reconvencional y el trámite que sigue es la réplica, ¿no es cierto? Bien, al cual nos vamos a referir a continuación de hablar de la reconvención. Y se tiene que cumplir también con ese trámite. Y la ley lo que dice es que se dará traslado al demandante por 6 días. Reafirma la misma idea. Reafirma la misma idea del artículo 311 respecto de la demanda principal. Porque ya en el 311
el legislador procesal civil había ordenado, de la contestación se comunicará traslado al actor por el término de 6 días y de la réplica al demandado por igual término. O sea, ya lo había dicho y ahora lo reafirma para que no queden dudas del plazo. Ahora respecto de la demanda reconvencional. No se concederá, sin embargo, en la reconvención aumento extraordinario de término para rendir prueba fuera de la República cuando no deba concederse en la cuestión principal. Si cuando se trata de rendir prueba fuera de la República, si no se concede respecto de la demanda principal, tampoco se va a conceder respecto de la demanda reconvencional. Y el último artículo de este párrafo de la reconvención señala, el 317, contra la reconvención hay lugar a las excepciones dilatorias enumeradas en el artículo 303, las que ya estudiamos, las cuales se propondrán dentro del término de 6 días y en la forma expresada en el artículo 305. Acá hay una variación porque solamente se le dan 6 días, pues hay de estas pequeñas variaciones que tiene la demanda reconvencional. No nos olvidemos que las excepciones dilatorias podían oponerse dentro del término de emplazamiento, ¿cierto? Que es mayor que los 6 días. Porque así lo dice el 305 a propósito de la demanda principal. Las excepciones dilatorias, que son las que puede oponer el demandado, deben oponerse todo en un mismo escrito y dentro del término de emplazamiento fijado por los artículos 258 a 260. Es decir, ahí era el término de emplazamiento el que fijaba el término para oponer las excepciones dilatorias. Acá tenemos 6 días nomás para oponer las excepciones dilatorias. Y termina el inciso siguiente, el inciso 2 de este artículo 317, de la manera siguiente. Acogida una excepción dilatoria, el demandante reconvencional deberá subsanar los defectos de que adolezca la reconvención dentro de los 10 días siguientes a la fecha de notificación de la resolución que haya acogido la excepción. Si así no lo hiciere, se tendrá por no presentada la reconvención para todos los efectos legales por el solo Ministerio de la Ley. Por el solo Ministerio de la Ley. Acá también hay una variación. ¿Qué es lo que le está diciendo la ley? Al demandante reconvencional ahora. Le está diciendo, si se acoge una excepción dilatoria, usted demandante reconvencional tiene que subsanar los defectos de que adolece su demanda. Por ejemplo, el demandante principal contestó la demanda reconvencional aduciendo, ¿no es cierto?, la falta de expresión clara de los hechos o la falta de fundamentos de derecho o no existencia, ¿no es cierto?, de peticiones concretas. Entonces, cuando se plantea una excepción, el juez ordena corregir los defectos de que adolece la demanda que están planteados en la excepción. Pueden ser muchas las situaciones, ¿cierto? Los hechos son oscuros o contradictorios. Se entiende entonces que la demanda no contiene los hechos. Entonces, ¿qué tiene que hacer el demandante, tanto el demandante principal como el demandante reconvencional? Tiene que subsanar esos hechos. Tiene que subsanar esos hechos. Cuando se trata de la demanda principal, el 308 dice: desechada las excepciones dilatorias o subsanado por el demandante los efectos de defectos de que adolezca la demanda, tendrá 10 días el demandado para contestarla, cualquiera que sea el lugar en donde le haya sido notificada. ¿Dónde está la diferencia de este artículo con este otro artículo? Que en este caso, en el caso del 308, se señala, a mí me gusta que las cosas queden claras, voy a repetirlo: subsanado por el demandante los defectos de que adolezca la demanda, es decir, al demandante principal, el demandado le opuso excepciones dilatorias y el juez le ordenó subsanar los defectos. Pero acá no se señala un plazo, que es un problema, para que
el demandante principal subsane los defectos. Por eso que en la práctica lo que hacen los abogados es solicitarle al juez, lo que han pasado al menos el término para contestar la demanda, le solicitan un plazo para que le ordene al demandante principal subsanar los defectos de la demanda, bajo apercibimiento de que si así no lo hace dentro del plazo que se le solicita y que el juez normalmente concede, entonces en ese caso se le va a tener por no subsanados los defectos de la demanda. A esto sí se refiere precisamente este artículo 317, porque dice: acogió una excepción dilatoria el demandante reconvencional, o sea, acá a la demanda reconvencional el demandado, que es el demandante principal, le opuso una excepción dilatoria. Entonces deberá subsanar los defectos de que adolezca la reconvención, ¿no es cierto?, la demanda reconvencional, dentro de los 10 días siguientes a la fecha de notificación de la resolución que haya acogido la excepción. O sea, acá le está señalando un plazo al demandante reconvencional la ley para que subsane los defectos de que adolece la demanda y que son señalados mediante una excepción dilatoria. Lo que no ocurre respecto del demandante principal cuando se le ordena subsanar los defectos. Ahí no se señaló plazo. Pregunta que le pueden hacer en derecho procesal de repente. Y termina el artículo 317 diciendo: si así no lo hiciere, es decir, si el demandante reconvencional no subsana los defectos dentro de los 10 días después de que se le ordenó subsanarlos y se le notificó esa resolución, se tendrá por no presentada la reconvención, es decir, se tiene por no presentada la demanda reconvencional para todos los efectos legales por el solo ministerio de la ley. Es decir, el tribunal va a seguir conociendo solo de la demanda principal. Espero que haya quedado claro esto de la demanda reconvencional. Y como digo, ustedes deben tener en cuenta que se van a encontrar cuando ejerzan la profesión con que muchas veces los abogados que tienen el derecho legal para presentar una demanda reconvencional, por diferentes razones prefieren esperar que termine el juicio para ver con los resultados del mismo si es mejor en un nuevo juicio presentar al demandado ya como demandante, si es que le dieron incluso la razón en el juicio anterior, como demandante, y ahí, ¿no es cierto?, solicitar la acción y los perjuicios que tal le haya causado. Eso va a depender ya de la parte, de cuál va a ser su estrategia. Bien, el escrito. Algo les adelanté ya. No hay fórmulas sacramentales para los escritos, hay ciertas prácticas, pero normalmente, ¿no es cierto?, en el escrito de que se contesta la demanda principal, debe ir la demanda reconvencional, porque así lo exige la ley. Entonces, normalmente el escrito, la suma va a ser en lo principal: contesta demanda de cumplimiento de contrato con indemnización de perjuicio, por ejemplo, o de resolución o de reivindicación, dependiendo del caso que a cada uno de ustedes le haya tocado. Primero, otro sí, demanda reconvencional. Demanda reconvencional. Ahora, hay que tener en cuenta que, como ya se dijeron muchas cosas en la demanda principal, puede uno ahorrarse algunas cosas en la demanda reconvencional. Puede ahorrarse algunas cosas. SJL civil, ¿no es cierto?, ya está señalado el tribunal, porque ustedes están contestando la demanda, ya tienen designado el tribunal, se lo designaron al demandante cuando presentó su demanda en la Corte de Distribución de Causa, no nos olvidemos de eso. Entonces ya está señalado el tribunal, tienen el rol que no pueden dejar de colocar, y normalmente también se coloca a las partes, los dos apellidos,
Castro con Gutiérrez, por ejemplo. Auxía digo, auxía con respeto digo, como ustedes quieran. Bien, entonces hay que colocar, sí, a pesar de que podría decirse que como ya está individualizado el demandante, está señalado su profesión o oficio, está señalado su domicilio, podría decirse, ¿cómo se llama?, que individualizarse al demandado, pero en relación con el oficio o profesión y el domicilio, decirse del oficio o profesión y domicilio ya señalados. Pero normalmente los abogados que son más diligentes, y porque hay que tratar de evitarse problemas siempre con la ley, hay que evitarse interpretaciones, sobre todo que los jueces nuestros son legalistas 100%. Entonces normalmente es mejor colocar de nuevo, ¿no es cierto?, la individualización completa del nombre, colocar de nuevo la profesión y colocar de nuevo el oficio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el 256, acuérdense ustedes, que se dice, ¿puede el juez de oficio no dar curso a la demanda que no contenga las indicaciones ordenadas en los 3 primeros números del artículo 254, expresando el defecto de que adolece? Entonces, no vaya a ser que usted, por no señalar el tribunal, bueno, el tribunal es obvio, pero por no señalar el nombre completo, ¿no es cierto?, y el oficio, o la profesión y el domicilio, por ejemplo, y el nombre completo de la otra parte, y el domicilio, y la profesión, oficio y el domicilio, no vaya a ser que un juez súper legalista diga, no, pues si aquí dice la ley esto, entonces usted, a pesar de que está aludiendo a lo que dice la demanda principal, igual yo creo que no se está cumpliendo con la ley. Entonces va a tener que subsanar el defecto y le va a dar 10 días para que lo subsane. Entonces ustedes ahí van a tener que volver a hacer lo mismo. Pero a lo mejor pensaron, porque ustedes están tramitando otros juicios también, pues. A lo mejor pensaron que el juez había resuelto como ustedes creían que iba a resolver, iba a tener en cuenta que ustedes habían dicho, ¿no es cierto?, el nombre completo, y habían dicho profesión y oficios ya señalados en la demanda principal. Entonces ustedes con eso se habían quedado tranquilos, y el juez ahí ha dicho otra cosa. Y a lo mejor el plazo de 10 días se les pasa. Y como la ley dice que si no subsanan los defectos dentro de los 10 días, se tiene como por no presentar la demanda reconvencional, se quedaron sin demanda reconvencional. Entonces, estas son las cosas que a lo mejor ustedes creen simples, pero que influyen cualquier cantidad en los juicios. Porque hay jueces que interpretan la norma de una manera, el juez del lado la interpreta de otro, el del otro lado la interpreta de otro. Así que, para no crearse problemas, porque lo único que no puede hacer el abogado es no crearse el mismo problema. Así que, colóquenlo. Ustedes la duda, colóquenlo mejor. Y así con otras situaciones. En la duda, cumplan con lo que es el legislador, aunque tenga que ser un poco redundante, pero cumplan. Porque si no... Ahora, respecto de otras cosas, no dice la ley que se tiene por no presentada la demanda. Así que, bueno, ahí entonces ustedes pueden hacer. Y ahí pueden, por ejemplo, en la relación de los hechos, remitirse en parte, ¿no es cierto?, en parte, sin dejar de que sea completo los hechos de la demanda reconvencional, pero remitirse en parte a la demanda principal. Se está aludiendo al mismo contrato, ¿no es cierto?, podrían decir, efectivamente celebré con el demandante el contrato de tal cosa, ¿no es cierto?, en la notaría señalada, en la demanda. O redactar varias cosas y poner como ya se ha señalado en la demanda principal. Es decir, ahí podrían ahorrarse, ¿no es cierto?, algo, ¿no?, si quieren, para no redundar en lo mismo, ¿no?, y seguir hablando y con las mismas palabras, ¿no?, pero siempre, ¿no es cierto?, remitiéndose a la demanda principal en relación con los hechos. En relación con la fundamentación de derecho, evidentemente que va a tener que ser distinta, porque ustedes están, si es que ya opusieron las excepciones dilatorias, como
el demandante reconvencional no pone excepciones dilatorias. Si ya subsanaron los defectos de las dilatorias, entonces tendrían que ver qué fue lo que les contestó a su demanda reconvencional el demandado reconvencional. Entonces, evidentemente que pueden ser diferentes los hechos o los fundamentos de hechos, o pueden ser diferentes los fundamentos de derechos. Lo normal es que así sea. Entonces ustedes a lo mejor van a oponer unas verdaderas alegaciones o defensas a lo que dice el demandante principal, que para estos efectos es demandado reconvencional. Seguramente que la otra parte va a señalar los hechos de manera diferente a como ustedes la señalan. O si no, señala los hechos de manera diferente, el derecho de todas maneras va a ser diferente. Porque si no, si va a ser todo igual que lo que dice el demandante principal, ¿para qué presentaron demanda reconvencional? Mejor se allanaron a la demanda, ¿no? Porque en el fondo están diciendo que es todo como dice el demandante principal. ¿Me entienden? Entonces ustedes van a tener que tener una posición ahí y cumplir con las exigencias del 254 y hacer su relación clara de los hechos y también su relación clara de los fundamentos de derecho. Así que van a tener, como digo, que señalarle al juez su postura en el derecho. No basta con que citen los artículos. Tienen que explicar por qué esos artículos amparan los hechos en los que ustedes pretenden amparar su acción, ahora como demandante reconvencional. A lo mejor puede que estén de acuerdo en parte con el demandante. Por ejemplo, podrían estar de acuerdo en que sí se celebró el contrato que se dice, en tal fecha, entre las mismas partes, en tal notaría, en tal ciudad, etc. Podrían estar de acuerdo. O sí, puede ser una escritura privada, podrían estar de acuerdo. Pero a lo mejor difieren en qué ocurrió después de esos hechos. En qué ocurrió después. A lo mejor el demandante, que es el vendedor, a lo mejor de una propiedad en la que se basa el contrato, está diciendo que ustedes no le pagaron el precio, o la parte del precio que faltaba. Y a lo mejor ustedes van a decir que sí se la pagaron. Entonces ahí van a discutir sobre los hechos. Los dos tienen que probar, pero cosas distintas, ¿cierto? Y por ende, la fundamentación de derecho del demandante, en el sentido de que ustedes no fueron el contratante diligente, sino que por el contrario fueron negligentes, y por ende concurre el artículo 1489 del Código Civil. Entonces en ese caso, ustedes van a tener que presentar una demanda en contrario y explicar los hechos de manera distinta. Un momentito, por favor. Hola, mijito, estoy haciendo la clase, te llamo al tiro. Ya, mijito, chao. Perdón. Entonces, van a tener que señalar también el derecho de manera distinta. Así que tienen que tener cuidado, porque estos son los trámites importantes que fijan la cuestión controvertida. Y sobre eso van a tener que rendir su prueba, sobre los hechos que están fijando la cuestión controvertida. Y el que se equivoca al rendir su prueba sobre esos hechos, pierde el juicio. Y pierde las costas del juicio. Entonces, no es menor. Entonces, en lo principal, contesta demanda de cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicio. Primero, otro sí, demanda reconvencional, o deduce demanda reconvencional, o conjuntamente demanda reconvencional, ¿cómo que? Normalmente va a haber un otro sí que va a llevar el patrocinio y el poder, normalmente.
¿cierto? Sea que contenga una declaración en el mismo escrito o que ustedes estén acompañando un documento. Y dependiendo de la acción, supónganse ustedes que se trata de una acción determinada, ustedes van a necesitar a lo mejor acompañar un documento para que el juez tenga mayores antecedentes para poder resolver. Así que van a tener que cumplir con esos otros requisitos. Eso entonces en cuanto, mi querido alumno, al escrito de reconvención, conjuntamente con el escrito de contestación de la demanda. No hay otra oportunidad. Bien, seguimos avanzando entonces. Estamos todavía dentro del periodo de la discusión, cumpliendo con estos trámites. Demanda, contestación, dentro del cual va la reconvención. Ahora nos toca la réplica y la dúplica. A estos trámites, que son una especie de reafirmación de la demanda y de la contestación de la demanda, se refieren los artículos 311 y 312, que están en el párrafo, mejor dicho, en el título séptimo, de la contestación y demás trámites hasta el estado de prueba o de sentencia. Así va señalando los pasos, ¿no es cierto? Hasta el estado de prueba primero o de sentencia después. ¿Qué dice el 311? De la contestación se comunicará traslado al actor por el término de 6 días y de la réplica al demandado por igual término. Claro. Se comunicará traslado al actor por el término de 6 días y el mismo plazo después para el trámite que debe cumplir el demandado, que es la dúplica. Claro, se notificó la demanda legalmente, ¿no es cierto? En forma personal, como lo ordena la ley. Contestó el demandado y opuso demanda reconvencional. O a lo mejor no. Se usó la estrategia de no presentarla en ese momento, como les he comentado. Pero sí contestó la demanda dentro de plazo, etc. Entonces ahí el juez le ordenó al demandante traslado. Traslado significa dicho muy en general, muy básicamente. Significa póngase en conocimiento de, para que haga uso de sus derechos. Eso es traslado. Y el traslado varía el plazo, ¿no? El traslado, por ejemplo, en este tipo de trámites son 6 días. En otro tipo de trámites, los incidentes, por ejemplo, son 3 días. Y puede el juez señalar un plazo también, los llamados plazos judiciales, en algunas oportunidades más excepcionales. Así que ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer como demandante? Cuando el demandado les contestó su demanda, ahí ustedes entonces oficialmente se van a dar cuenta de cuál es la posición del demandado, qué es lo que alegue el demandado. Ahora hablamos ya de la contestación de fondo que hizo el demandado, porque ya antes podría haber opuesto excepciones dilatorias, ¿no es cierto?, y ya se resolvieron, o si el demandante subsanó los defectos, igual se resolvieron y sigue el juicio. Entonces ahora el demandante ya tiene que cumplir con el trámite, ¿no es cierto?, de la réplica. Y como decía, el demandante ya conoce los fundamentos de la contestación del demandado. Conoce los hechos, y conoce el derecho, y conoce las peticiones que hace el demandado. Y ahí va a tener que resolver cómo contesta, y ya anticipadamente, esto ya lo debe haber tenido de antemano pensado cuando se inicia un juicio. No sé, hacer en ese momento, sentarse a hacer una demanda y después empezar a pensar dónde tengo las pruebas de mi acción.
Se supone que todo esto se preparó antes, en el buen sentido de la demanda, no en el sentido de prefabricarse pruebas, sino que en el sentido de buscar las pruebas. ¿Qué testigos tienen conocimiento, si es que hay testigos? ¿Qué documentos existen? ¿Es necesario realizar una inspección personal del tribunal? Etcétera. ¿Es necesario acompañar ciertos documentos o no es necesario acompañarlos? Etcétera. ¿Es necesario citar a la otra parte a absolver posiciones? Etcétera. Eso ya tiene que estar pensado. Es decir, ¿cómo voy a probar en juicio en relación con los hechos? Porque el demandante puede que haya opuesto alegaciones o defensas, a las que ya nos hemos referido antes, ¿cierto? Es decir, opuesto hechos que niegan la existencia del derecho o lo discuten su existencia, que viene a ser casi lo mismo. Entonces ustedes ahí van a tener que ver cómo resuelven ese problema con su prueba. Supónganse que ustedes dicen que se celebró el contrato el día tanto en Arica y el demandado en su contestación dice que él no está en Arica ese día, sino que está en Santiago. ¿Cómo pueden probar ustedes que sí está en Arica? Claro, si hay una escritura pública va a ser fácil, ¿no es cierto? Hay un notario que es un ministro de fe, ¿no es cierto?, que está diciendo que el que firmó ahí estaba ahí, porque si no, ¿cómo va a firmar? Se puede haber cometido un delito, a lo mejor fue otra persona con el carnet, no sé, pero eso ya es problema del notario, va a tener que explicarlo el notario. Pero puede que se trate de una escritura privada. Hay muchos contratos que se perfeccionan con el solo consentimiento, incluso pueden ser verbales. Muchos contratos de arriendo, por ejemplo, de arriendo de cosas inmateriales, que son para este caso, también son en forma verbal. Y hay otros que no necesitan escritura pública, no lo exige la ley. En el 1554, respecto del contrato de promesa, en general, de cualquier contrato de promesa, la ley exige que el contrato conste por escrito. 1554, si mal no me equivoco, ¿no es cierto? (1554) La promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna, salvo que concurran las circunstancias siguientes. 1. Que la promesa conste por escrito. Nada más. No dice que conste por escritura pública, dice que conste por escrito. Así que ustedes pueden celebrar una escritura pública, incluso a mano si tienen buena letra, ¿no es cierto? Y pueden celebrar una promesa de contrato, del que sea. Claro, normalmente la gente va a la notaría y lo celebra por escritura pública, porque la escritura pública hace fe al menos de 3 cosas bien importantes, sobre todo entre las partes. Pero la ley exige, no exige. Después, que el contrato prometido no sea de aquello que las leyes declaran ineficaces, que tenga un plazo de condición y que se especifique de tal manera el contrato prometido que solo falten para que sea perfecto la tradición de la cosa o las solemnidades. Pero exige que conste solo por escrito. Entonces se complica la prueba, ¿no es cierto? Se complica la prueba. Probar que una persona estuvo en Arica celebrando ese contrato privado por escrito es más difícil que probar que se celebró por escritura pública. Es más difícil, por una serie de razones. Entonces ahí tenemos un problema que tiene que solucionar la parte que tiene que rendir la prueba, el famoso onu probandi, 1689.
incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o estas. La ley en los juicios no dice esto le corresponde que lo pruebe el demandante y esto le corresponde probar al demandado. No, eso se deduce, ¿no es cierto?, de las mismas circunstancias, de los mismos hechos. Y uno tiene que, cuando puede, ¿no es cierto?, probar hechos que incluso le correspondería probar a la otra parte. Pero si ustedes tienen antecedentes para probar lo que a ustedes les interesa, pruébenlo, aunque le corresponda a la otra parte. Probar el pago, por ejemplo. Si el pago no se hizo y la otra parte aduce que no lo hizo porque estuvo impedido de hacerlo, porque está en el extranjero, por ejemplo, y a lo mejor nunca salió del país, ustedes pueden conseguir su certificado en la sección de extranjería de la policía y ahí, ¿no es cierto?, le van a dar el certificado en el que se establece que la persona no ha salido del país o que no ha salido durante el tiempo que se celebró el contrato. Es decir, hay que probar los hechos. Hay que probar los hechos. Y después lo mismo con los fundamentos de derecho. Ahí no hay que probar el derecho, no hay que estar acompañando el código ni las leyes especiales que rijan, etc. No, pero hay que probar los hechos y las disposiciones que amparan estos hechos. Entonces ustedes prueban que la persona sí estaba en el lugar y no pagó en la fecha convenida, entonces en ese caso va a ser declarado contratante incumplidor la otra parte, la que no cumplió con el pago del precio en este caso, cuando en la forma, en la fecha que decía el contrato. Y en consecuencia seguramente que se va a acoger, ¿no es cierto?, la resolución tácita de no cumplirse por una de las partes lo pactado, por lo cual la otra tiene el derecho a pedir el cumplimiento de la resolución y en ambos casos con indemnización de perjuicio. Y seguramente que a lo mejor el juez les va a dar la razón, en este caso al demandante principal. Si prueba lo contrario el demandado principal, le van a negar lugar a la demanda, ¿no es cierto?, y le van a dar la razón al demandado. Entonces, hay que probar esos hechos. Y de la réplica al demandado por igual término. Claro. El demandado, una vez que el demandante ratifica los hechos de su demanda, refiriéndose a la contestación, ¿no es cierto?, en la demanda estaban solamente los hechos y el derecho de la demanda, pero en la réplica están los hechos y el derecho de la demanda, que se van a dar por reproducido, y también van a haber referencia a esto que le contestó el demandado. Por eso que el demandado ahora también tiene derecho a expresar qué es lo que le contestaron a él, tanto en los hechos como en el derecho. Por eso que este trámite debe cumplirse también rigurosamente, salvo que en su réplica el demandante se haya referido básicamente a la demanda, no haya agregado ningún hecho nuevo. Entonces en ese caso el demandado en su dúplica va a hacer lo mismo, se va a referir solamente a los hechos de su contestación de demanda y no va a hacer referencia a ningún otro hecho porque no hay. Pero acá sí que existe una sanción, como comentamos antes, a las circunstancias de no haberse cumplido con el trámite de contestación de la demanda. Ese trámite que, según hemos conversado, cuando el demandado no hace nada, ¿no es cierto?, se entiende que existe lo que se llama la contestación ficta de la demanda. Es decir, que se entiende por la práctica de los tribunales que no acepta los hechos de la demanda. No acepta los hechos. No se aplican los artículos esos de la aceptación total o parcial de la demanda. No.
Se entiende que no se acepta, por eso que se sigue con la tramitación. Pero aquí sí hay una sanción. ¿Cuál va a ser la sanción? En los escritos de réplica y dúplica, ya esto me referí, pero como yo soy reiterativo, porque creo que es mejor, porque se entiende mejor. En los escritos de réplica y dúplica podrán las partes ampliar, adicionar o modificar las acciones y excepciones que hayan formulado en la demanda y contestación. Bueno, la demanda está, por eso se inició el juicio. Pero si el demandado no quiso hacer nada y no contestó la demanda, una cosa es, ¿no es cierto?, que se entienda, ¿no es cierto?, que se opone a la demanda. Pero otra cosa es que amplíe, adicione o modifique las excepciones en este caso que hayan formulado a la demanda. Porque si no puso excepciones, ¿qué excepción va a ampliar, adicionar o modificar si no existe? Si a ustedes lo contrataron para que ustedes hicieran una casa, por ejemplo, y ustedes no hicieron la casa, ¿qué le van a modificar a la casa? ¿Qué le van a ampliar a la casa? ¿Qué van a modificar de la casa? Si no existe casa. Bueno, el ejemplo es diferente, ¿no es cierto? Pero sirve. Claro, si ustedes no contestaron la demanda, ¿qué excepciones van a modificar, ampliar o adicionar? ¿Cuál? No hay. Entonces aquí está la sanción. Es una sanción grave. En el fondo se quedan sin contestación de nada. Y si llegan a presentar el escrito, el juez no puede tener por evacuado el trámite, en el sentido de ser una verdadera contestación. Es decir, lo que la ley no quiere es que a través de la dúplica el demandado realice una contestación de demanda que no hizo en tiempo y forma. Se quedó sin contestación de demanda nomás, pues señor. Entonces ahora va a tener que usted seguir el juicio, pero sin haber contestado la demanda. Sí, el juez le va a proveer al escrito de dúplica del demandado, en el que seguramente ahora está contestando la demanda, le va a proveer, téngase presente. Pero eso, téngase presente. Pero no tiene ninguna validez para los efectos del razonamiento jurídico que tiene que hacer el juez en su fallo. El juez ya no va a tener la posición ni de los hechos ni del derecho que tiene el demandado. Va a poder rendir pruebas si el demandado, porque ese derecho no lo pierde, pero sí pierde el derecho a que el juez entienda cuál es verdaderamente su posición, tanto en los hechos como en el derecho. Y lo mismo en las peticiones, porque si no hay hechos ni derecho, ¿qué peticiones van a haber? El juez entiende nomás porque el demandado no quiere que lo condene, pero no tiene por qué entender que no acepta la demanda. O sea, ideológicamente me refiero. Así que es muy importante, jóvenes, que se cumpla con este trámite de contestación, que es el trámite más importante del demandado, la contestación de la demanda, conjuntamente con la cual, si lo considera pertinente, puede presentar su demanda reconvencional. Que no es llegar y presentarla, es decir, no es pensar, no solamente voy a contestar la demanda, sino que además voy a presentar demanda reconvencional, así como que voy a asustar al demandante. No, si no tiene las pruebas para probar los hechos de su demanda reconvencional, mejor que no la presente y que espere la oportunidad para presentar una demanda nueva. Bien, con este trámite entonces iniciamos, o estaríamos terminando, mejor dicho, todavía no, pero estaríamos terminando este periodo de la discusión. ¿Por qué?
porque ahora vamos a entrar a el periodo de la prueba, todavía no, pero estamos por entrar, porque nos corresponde hacer una aplicación del artículo 318. ¿Qué dice este 318? Concluidos los trámites que deben preceder a la prueba, ya se proceda con la contestación expresa del demandado o en su rebeldía. Ustedes se dan cuenta que hay una diferencia, que es la que acabamos de hablar, de cuando el demandado contesta o no contesta, porque la ley se refiere expresamente a esto. O sea, aquí hay una relación entre la falta de contestación de la demanda y después la imposibilidad de modificar, adicionar o rectificar hechos que no existen, porque no hay contestación de demanda, con este artículo, porque la ley dice precisamente, literalmente, concluidos los trámites que deben preceder a la prueba, ya se proceda con la contestación expresa del demandado o en su rebeldía. ¿Sí? No es lo mismo contestar que no contestar. Clarito, o sea, ya lo está reafirmando el legislador en este artículo. El tribunal examinará por sí mismo los autos y si estima que hay o puede haber controversia sobre algún hecho sustancial y pertinente en el juicio, recibirá la causa a prueba y fijará en la misma resolución los hechos sustanciales controvertidos sobre los cuales deberá recaer. Y termina el inciso segundo diciendo: solo podrán fijarse como puntos de prueba los hechos sustanciales controvertidos en los escritos anteriores a la resolución que ordene recibirla. Es decir, ningún escrito posterior a la dúplica va a servir para que el juez lo tenga en cuenta para fijar los hechos sustanciales o controvertidos. No están dentro de los escritos que se presentaron dentro de los plazos legales, demanda, contestación, réplica y dúplica, y se acabaron los escritos. Ya no se puede hacer otro, en el sentido de modificar hechos o el derecho. No van a ser considerados por el legislador como hechos controvertidos. Bien, seguramente que la clase que viene vamos a empezar con este artículo para explicarlo mejor y ver qué se puede hacer respecto de esto y de la necesidad también de que uno pida que el juez fije los hechos controvertidos. No se olviden que el juez actúa en estos casos a instancia de parte, así que el juez es una persona que en estos procedimientos escritos está, ¿no es cierto?, mirando nomás. ¿Qué pasa? Si no pasa nada, no pasa nada. Y si pasan 6 meses de la notificación de la última resolución útil, entonces se declara el abandono del procedimiento. Entonces el juez no hace nada. ¿No? Así que hay que pedirle y proponerle los hechos controvertidos. Porque a lo mejor el juez cree que con tales hechos controvertidos basta. Y a lo mejor ustedes creen que, como lo fijó el juez los hechos controvertidos, se le complica a ustedes la prueba. Entonces ustedes proponen los hechos controvertidos que sean formulados de una manera diferente o proponen más hechos controvertidos. Más hechos. Siempre son pocos, porque no van a hacer una lista de hechos controvertidos, porque no terminaría nunca la prueba. No nos olvidemos que en este procedimiento pueden declarar 6 testigos por cada hecho controvertido. Así que imagínense ustedes, se podría decir, en 6 hechos controvertidos se podrían presentar 36 testigos. Claro, pues 6 por cada uno serían 36. Así que, ¿para qué les digo si hay 10 hechos controvertidos? Se podrían presentar 60 testigos. ¿Entienden? ¿Por qué? Un máximo de 6. Así lo dice la ley por cada hecho controvertido, por cada punto de prueba. Eso lo vamos a ver después respecto de la prueba de testigos. Terminamos acá la clase entonces, jóvenes, y seguimos con otra muy seguidito.